Son las 7:39. La situación que está viviendo Ecuador genera graves problemas. La falta de agua, derivada de la falta de agua, la falta de energía, derivada de la falta de agua, los incendios forestales. Pero también hay escasez de algunos productos, amenaza a terrenos cultivables en el país, elevación de precios de productos de primera necesidad. La industria avícola y la industria porcina elevaron también su preocupación y encendieron alarmas por la falta de maíz para continuar adelante con sus niveles de producción, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería dio luz verde para la importación de 95,000 toneladas de maíz duro amarillo que vendrían ya sea de Brasil o de Argentina. Ha reconocido el Ministerio de Agricultura que el factor climático afectó la producción, que esa disminución va del 20 al 40% en los diferentes tipos de cultivo del país. Además de la sequía, influye que los productores han visto oportunidades en otros productos como el cacao, que ha llegado a precios récord. Por ello, se han cambiado de actividad, algo que la industria ya había advertido el lunes pasado en un conversatorio en la ciudad de Guayaquil. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:41. Saludamos al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Él es representante del sector agricultor, ex miembro del Consejo Nacional de Salarios. Quisiéramos conocer más allá de las tragedias del momento, del incendio o incendios en la capital de la República, situación con la cual nos solidarizamos con todos sus habitantes, y los problemas que estamos sufriendo por falta de agua y energía. ¿Cómo va el sector agrícola en Ecuador en estas circunstancias, ingeniero Gómez de la Torre? Muy buenos días a todos quienes nos están siguiendo a través de redes o a través de las emisoras. A ver, creo que es importante reconocer que los periodos de temporada seca y de temporada lluviosa son procesos cíclicos que se vienen y se van repitiendo. Es muy común estar hablando de los estiajes. Creo que estos últimos 2 años particularmente, 23 y 24, hemos vivido unos estiajes más fuertes de lo que habíamos tenido en los años anteriores, inmediatos anteriores, del 22, del 21 y el 20, que fueron más bien unos años con un verano húmedo, digámoslo así. Lamentablemente, la falta de previsión, la falta de información, sí nos está generando y nos está pasando factura, como se dice. Evidentemente, como el ministro ha mencionado, una caída de producción de entre el 20 y el 40% implica que la afectación al sector agrícola, cuyo principal socio es el clima, es gravísima. Porque hablamos de márgenes de rentabilidad de entre el 1 y el 3%, una caída del 20 o del 40% en producción es un golpe muy, muy fuerte. Adicionalmente, hay áreas devastadas donde el cultivo se perdió completamente, y ni hablar de las áreas que han sido incendiadas, sea estas. Hemos visto áreas de bosques, también de cultivos, podemos comenzar desde Loja, hemos visto en Tungurahua, hemos visto en Cotopaxi, lo vemos en las laderas de Imbabura, lo vemos en Quito. Realmente la irresponsabilidad de la gente es gravísima, porque los incendios, digamos que un 99%, para dar un 1% de otra causa, son provocados. Y esa provocación de incendios es por gente maliciosa. No es un tema de que le podamos echar la culpa al clima, sino es un tema de que hay gente enferma que, aprovechando que está seco, prenden candela afectando a todo el mundo. Pero regresando a lo que es la agricultura, obviamente hay una afectación. Esto definitivamente baja la oferta de productos, porque si yo pensaba sacar 100 y estoy sacando solamente 70, hay 30 de menos en el mercado, y esto incide en una elevación de precios, donde también hay que reconocer que también existe especulación.
Licenciado, muy buenos días. Pues el gobierno habla de 35.000 hectáreas que han sido afectadas, siendo la provincia de La Suay precisamente una de las que ha sufrido las mayores consecuencias, con un total de 26.000 hectáreas afectadas. Pero quizás aquí una de las preocupaciones es que estos terrenos afectados tanto por la sequía como por los incendios forestales y estos otros efectos que podríamos decir del cambio climático que exacerba estos periodos cíclicos a los que usted hacía referencia, en este caso el de la sequía, no se recuperan tampoco. Estos efectos que provoca hace que los terrenos se dañen, se erosionen, y la recuperación es cada vez más lenta y tarda mucho más tiempo en recuperarse. Esto implica entonces pensar a mediano y largo plazo en acciones que permitan, en este caso también al sector agricultor, irse adaptando a estas circunstancias que nos está imponiendo cada vez más con mayor intensidad el cambio climático. A ver, 2 puntos. Cuando hablamos de estas 26.000 hectáreas en Azuay, o 35 o 40.000 hectáreas, que hace referencia el ministro, yo sí quiero cambiar el término. No son afectadas, son devastadas, porque ya se perdió todo, cuando la afectación está en más del 80% del territorio nacional por efectos de la sequía misma. Porque una caída del 30, 40%, del 20% en producción o productividad, evidentemente es una afectación. Ahora, lo que usted ha mencionado felicito el tema. La adaptación a las nuevas condiciones climáticas, que las hemos venido anunciando desde hace años atrás, dependen y se vinculan directamente con la adecuada información. Cómo se están comportando los ciclos climáticos, cómo están los picos lluviosos, cómo están los picos secos, cuánto está cayendo mes a mes y cómo lo vamos evidenciando. Habemos productores que llevamos nuestras propias estadísticas, y yo sé que este verano, por ejemplo, se compara casi a la par con el verano del 2015. Y yo sé que si se mantiene el ciclo como se dio en el 2015, se viene un octubre extremadamente húmedo, en donde tengo que estar ya ahorita, sin lluvias, preparándome para que el agua en las laderas tenga unos rompevelocidades, digámoslo así. No, pueden ser terraceados o pueden ser zanjas que frenan la velocidad del agua, que los caminos tengan las cunetas debidamente corregidas y limpias, que los cultivos estén, los terrenos estén preparándose ya para una siembra, y vinculando también cómo sembrar, si es en ladera o es en plano. Pero ese tipo de cosas se dan primero con información. Luego de la información viene la capacitación y educación para que todos podamos entender la información. Pero si usted busca la información de cómo se ha comportado los últimos 4 años, mes a mes, la provincia de Azuay, Pichincha, Loja, Guayas o Esmeraldas, resulta que la información no aparece. Y eso es lo que es grave. Porque no estamos pidiendo en este momento ni que solucionen los temas de vía crédito. Ahora, sobre su otro comentario, los terrenos afectados por sequía tienen un sistema de manejo de recuperación muy distinto a los terrenos afectados por incendio. Veo con muy buena predisposición la reforestación en las zonas incendiadas, completamente de acuerdo. Pero esa reforestación, para que cumpla su objetivo, hay que esperar un poco que comiencen lluvias, evidentemente, pero por la pérdida de materia orgánica y la pérdida de ciertos minerales, efectos de la temperatura, vamos a necesitar para sembrar ingentes cantidades de materia orgánica para que la plántula que se siembra tenga un sostén nutricional en sus raíces para crecer adecuadamente. Si solamente hacemos el hueco, ponemos la planta y esperamos que llueva, probablemente y lamentablemente sea un esfuerzo fallido. Entonces, ese tipo de cosas también hay que irlas entendiendo. Y regresamos. Información
y educación, capacitación, si queremos ver en el otro término. Y ahí ese es uno de los grandes aspectos que no estamos viendo. Por el otro lado, sí deberíamos pensar, y esto lo invito y aquí sí invito a la prefectura de Azuay. ¿Por qué Azuay? Porque en Azuay está el principal tren de generación eléctrica y el principal sistema de generación eléctrica del país, Mazar, Pautemolino y Sopladora. ¿Qué se ha hecho para reforestación con las especies nativas, con lo que sea, en las cuencas altas de Mazar, de Paute y de Sopladora, que es la misma, o también en la cuenca alta de San Francisco? Porque eso también ayudaría a que se mantenga la humedad en la zona y que probablemente en vez de estar subiendo a niveles en temporada seca de 20 centímetros, la cota de Mazar puede estar subiendo a tasas de 50, 80 centímetros la cota de Mazar, que ya sería un alivio. Ahora, licenciado, ¿qué consecuencias tiene todo esto que estamos viviendo, como decía hace un momento, cada vez con más intensidad en la seguridad alimentaria del país y la soberanía alimentaria del país? ¿Y qué acciones deberían empezar a tomarse ya? A ver, el Ecuador es un país extremadamente rico en su capacidad productiva por un sinnúmero de razones. Pensar que se va a producir una crisis alimentaria con desabastecimiento de producto para alimentarnos, yo lo veo muy difícil. Sí veo real un encarecimiento de precios, ¿ya? Pero la crisis climática la vive Colombia y la vive Perú. Y no tienen ni estiaje, perdón, no tienen ni cortes de luz, ni están tan preocupados por la situación alimentaria. Entonces, algo estamos haciendo nosotros que no es lo correcto. Probablemente tiene que ver porque estamos esperando hasta el mes de septiembre para ver qué vamos a hacer con respecto al tema de la sequía. De la Torre, si me permito hacer una observación allí, hay serios problemas también en Perú y Colombia, similares a los de Ecuador, quizá no con el dramatismo de Ecuador, pero hay graves problemas con los mismos temas: falta de agua, falta de energía, incendios forestales. A ver, incendios forestales en el hemisferio sur los tenemos en África y en América. No justifico el tema de incendios porque son provocados. A lo que yo quería ir es un poco a que hay un mejor sistema de planificación, tanto en Colombia como en Perú, del que tenemos acá, ¿ya? Y a eso me refería. Por esa razón, tanto Colombia como Perú, que tienen los mismos problemas de sequía, no tienen cortes de energía eléctrica, por ejemplo. Tienen unas matrices energéticas más equilibradas. Aquí necesitamos trabajar muchísimo en, insisto, información y capacitación, inclusive para irnos preparando, grandes, medianos o pequeños productores, ver cuáles son las mejores prácticas y cómo ir modificando ciertas prácticas para que los veranos nos afecten menos. Siempre nos van a afectar, pero que nos afecten menos. A eso es a lo que yo quiero llegar. Y no estar esperando, como digo, hasta el mes de septiembre para ver qué hacer cuando ya no hay nada que hacer, sino tener ya una previsión que comenzamos a trabajarla para coger un año calendario. En enero ya estamos pensando en qué podría pasar. Preparar, en el caso de alimentación de ganado, que tal vez es mi mayor fuerte, preparar silos para las épocas de vacas flacas, épocas de falta de lluvias, falta de alimentación. Estos silos probablemente no van a solucionar el problema de producción, pero sí van a mantener en buenas condiciones al ganado. En el caso del maíz, ¿qué se requiere? ¿Cómo están los ciclos productivos? ¿Cuántas hectáreas de maíz han migrado a cacao? ¿Cuánto podría ser la previsión que se requiere? ¿Cómo está el monitoreo de rendimientos y de cultivos para no estar llegando a situaciones, y bien lo menciona, alarmantes, de que en último minuto decimos hoy, si no se abre la importación urgentemente hay desabastecimiento o incremento de precios, sino más bien ir programando de manera articulada con la información adecuada para que sea un proceso absolutamente normal, que sabemos que en determinada época, por efectos de clima, por efectos de cambio de cultivo, por efectos de lo que fuese, vamos a requerir un poco más, un poco menos. ¿Qué mejor sería?
porque el sector porcícola acaba de hacer una exportación a Vietnam, el sector avícola también está generando exportaciones de carne. ¿Por qué no decir, vamos a necesitar, no 300,000, se abrió el cupo para 95, vamos a necesitar 600,000 toneladas adicionales de maíz, porque la productividad está subiendo, porque el mercado está creciendo y estamos exportando cada vez más? O sea, yo creo que ahí también hay un tema de que hay que manejar la información para articular de mejor manera, con información adecuada a las cadenas productivas, vinculando a todos los actores de la cadena para beneficio de todos los ecuatorianos. Pero hay que partir, licenciado de la Torre, Gómez de la Torre, de realidades diferentes que está viviendo el país y está viviendo el planeta. En el austro ecuatoriano, aceptando que usted tiene total razón de la falta de buena información estadística, científica que hay en general en Ecuador, tenemos que destacar que aquí en la provincia de La Suay hay importantes monitoreos que se hacen con el clima. Lo hace la Universidad de Cuenca con una red meteorológica, lo hace la empresa Etapa EP con otra red similar y que controla en detalle el caudal de los ríos, por ejemplo. Lo hace un proyecto de investigación que trabaja muchos años aquí, también de la Universidad de Cuenca, el proyecto PROMAS, con auspicios internacionales, y se tiene claridad en estos temas, en la evolución que se tiene. Los mapas que se muestran, mapas satelitales de la provincia de La Suay, son realmente decepcionantes en cuanto a cómo va disminuyendo paulatinamente el cinturón verde que protege a la ciudad de Cuenca y las zonas verdes, los bosques y las zonas forestales en la provincia de La Suay. Recientemente, la noche de ayer, estuvimos con el ingeniero Rigoberto Guerrero, quien administra el Departamento de Investigación y Monitoreo de Etapa. Él nos ha repetido, porque ya lo ha dicho en el pasado reciente el discurso, de que hemos llegado a un punto de no retorno por el calentamiento global y que tenemos que readaptarnos. Habla él de que hay un 50% de caudal de lo que se tenía en los ríos de Cuenca hace solamente un año, y que la situación es irreversible. Además que hay daños irreversibles que provoca la sequía, los incendios forestales, que los terrenos cambian sus atributos. La tierra pierde absorción de humedad, capacidad para formación de lodos, que es necesario cambios de políticas de Estado y, para usar un término contemporáneo, un reseteo de la visión ecológica y las costumbres de la población. Y además él advierte de que no podemos seguir alimentando a la población con criterios relacionados con estas teorías negacionistas que creen que todos son alarmas y que realmente en el mundo no está pasando nada. Hay que hacer un cambio en las actitudes, en el comportamiento, en la conducta y costumbres de la población para comenzar. Cada uno de los ciudadanos tenemos que aportar en esto. De otra manera, como lo ha advertido ya Naciones Unidas y su propio presidente, el mundo está yendo hacia un abismo. Sí quisiera escuchar sus reflexiones sobre este tema, siendo usted un representante de un sector que tiene actividades relacionadas justamente con el aprovechamiento de la tierra. A ver, precisamente a lo que me refería. El caso de un incendio cambia las condiciones del suelo y elimina la materia orgánica, que de esa, a falta de materia orgánica, menos absorción de humedad y menos conservación de humedad. Por eso refería que en el caso de siembra, de reforestación de árboles, no es solamente hacer un hueco y poner una plántula, sino hay que poner un sustrato de materia orgánica en el fondo para que eso permita corregirse. Ahora, la información, sí, yo he revisado la información y reviso la información permanentemente de lo que tiene que ver con los caudales de los ríos. En el caso de Mazar sabemos que tenemos un caudal que, como una cuenta de ahorros, digo yo, en vez está aportándose una cantidad de agua y está saliendo más agua de la que estamos poniendo. Y eso era evidente que Paute tenga que pararse y que Mazar está entrando a incrementos de cota bajísimos en relación a lo que teníamos. Cuando se elaboraron los sistemas del plan de electrificación nacional en los años 70, se hicieron estudios hidrológicos y de caudales. Cuando se construyeron las centrales en este siglo, muchos años más tarde, 30, 40 años más tarde,
ya no se actualizaron esos estudios hidrológicos. Ahora lo que yo iba es, la información es fundamental, pero la información no es solamente tener la información, sino es tomar acciones en función de la información. Y usted bien claramente lo menciona. Tenemos que ir buscando adaptaciones a las nuevas realidades. Tampoco hay que entrar, no es un tema de negacionismo ni un tema de alarmismo, pero sí es un tema de tomar acciones. Y si la política pública nacional no lo está haciendo, y en el caso de apagones sabíamos y lo veníamos reiteradamente mencionando desde hace más de un mes, necesitamos comenzar cortes programados de 1 a 2 horas diarias para mantener los caudales del tren Mazar Pautes Sopladora. Caso contrario se vendrán apagones gravísimos. ¿Y qué se hizo? Que no va a pasar nada, que no hay apagones, que aquí no, que todo está en orden. Que todo está en orden, no hay tal orden. A eso voy. Y en agricultura nos pasa exactamente igual. Necesitamos ir trabajando en procesos agrícolas donde tengamos un mejor cuidado del suelo, recuperar prácticas ancestrales. Pero así como no hay que ser negacionista, tampoco hay que ser extremadamente alarmista o decir tenemos que eliminar el consumo de proteína animal, como también he escuchado en casos extremos, siendo la proteína animal, y en esto sí quiero ser enfático, carne, res, cerdo, pollo, huevos, leche, la principal, si no por decir la única fuente natural de vitamina B12, crítica, indispensable para la generación de glóbulos rojos y transporte de oxígeno al cerebro. Porque la otra lógica es solamente migrar al veganismo, que es lo que indirectamente las políticas de Naciones Unidas en varias ocasiones lo han mencionado, directa o indirectamente, que también raya en el otro extremo, que es del extremo del alarmismo. No entremos al negacionismo, pero tampoco nos vayamos al otro. Y estoy consciente, si se están perdiendo cinturones verdes, ¿qué estamos haciendo para recuperarlos? Esa es la pregunta. Porque tenemos información, pero ¿qué estamos haciendo con esa información? En el caso de la Azuay. Pero este caso de Azuay es un caso excepcional, y el tema hidrológico de caudales por efecto principalmente de la generación eléctrica. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el resto de provincias? Yo le puedo dar fe de lo que se hizo hace muchísimos años en Tungurahua, una provincia extremadamente seca, una provincia con problemas de tierra, ya no es ni minifundio, es casi microfundio lo que hay en Tungurahua, de acuerdo a los promedios de información nacional que se tienen, y hubo un trabajo público-privado, prefecturas, alcaldías, comunidades, gremios, precisamente para los procesos de siembra y cosecha de agua, considerando que el agua puede ayudarnos para generación eléctrica. El agua es agua potable, el agua es higiene, el agua es alimentos, el agua es prácticamente todo. Bien, para entregar información un tanto práctica también para nuestros oyentes, ¿cuál es su percepción sobre la escasez de algunos productos que han generado también elevaciones de precio en el mercado? ¿Y quién tiene la razón en esto del maíz? ¿La industria avícola, la industria porcina reclama el maíz para poder seguir produciendo, mientras hay portavoces de su sector, agricultores que han dicho que hay reservas en el camino, que hay una falsa alarma y que éstas serían cultivadas en cantidad suficiente hasta el mes de diciembre? A ver, yo creo que ahí tenemos un problema de información nuevamente. Perdón que regrese al tema. Si tuviéramos la información adecuada, podríamos decirle al sector productor de proteína, llámese avícola y porcícola, a ver, si hay suficientes reservas por esto y por esto. O podríamos decirle al sector maicero, perdón, no hay suficientes reservas por esto y por esto, ¿ya? Aquí yo creo que las dos visiones son totalmente válidas. Los dos creo que tienen su porcentaje muy alto de verdad, y los dos tienen su porcentaje también de precautelar sus futuros. El uno le preocupa que venga maíz más barato de fuera porque está vendiendo caro, el otro le preocupa precisamente que pueda haber un desabastecimiento, aunque sea corto, porque de eso depende la alimentación de los animales. Ahora, al tercer punto, si es que en ese encarecimiento del precio del maíz hay un
una carga de especulación. El maíz es un producto seco, es un producto que se puede almacenar, lo que no pasa con una cebolla, lo que no pasa con una cebolla fresca, obviamente una lechuga, una remolacha. Esos productos tienen que ser vendidos en fresco lo más pronto posible. El maíz, al poderse almacenar, permite especulación. Si es que están especulando algunos actores de la cadena de intermediación principalmente, pues la importación de maíz es buena porque hace que el especulador que quiere ver cómo aprovecha de haberse guardado para ganarse unos dólares extras en perjuicio del resto de la cadena, pues se ve obligado a sacar su maíz claramente y ya no pueda atentar contra la seguridad económica de la población. ¿Hay evidencias, algún tipo de evidencia, licenciado Gómez de la Torre, sobre monopolios u oligopolios aquí en Ecuador relacionados con el maíz? Vea, el concepto de monopolio, más aún el de oligopolio, es muy complejo, pero creo que más bien son intereses de especuladores pequeños, medianos, que sí existen y los hemos evidenciado en varios años de vida. Entonces, ahí es donde viene el juego o sea, ahí es cuando una apertura de importaciones pues rompe la especulación y eso es altamente positivo. Bien. La especulación es la peor forma de corrupción. Queremos agradecerle mucho por habernos atendido y las valiosas informaciones y comentarios que nos ha dado licenciado Gómez de la Torre. Muy amable, gracias. Licenciado Rodrigo Gómez de la Torre es dirigente de la Cámara de Agricultura del Ecuador, miembro de la Comisión Nacional de Salarios por varios años. Son las 8:06 minutos.